Bien, mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, a los papás, papás también yo, pues que Dios nos bendiga, como hasta el día de hoy. Y hoy, hermanos, vamos a proseguir con este tema de donde estamos buscando como iglesia un avivamiento. Hace 8 días hablamos precisamente de que algún día tú y yo como creyentes en Jesucristo vamos a estar delante de la presencia del Señor. ¿Recuerdan que hablamos de esto? Y vamos a estar para dar cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos en la tierra, sea bueno o sea malo. Estoy hablando de creyentes. Vamos a dar cuentas, no para si vamos a ir al cielo, vamos a ir al infierno, no, eso ya está resuelto. Jesús resolvió esa situación de nuestro problema del pecado porque Él pagó por nuestros pecados en esa cruz en el Calvario. Y todos nuestros pecados que nos impedían entrar a la presencia, a la comunión con Dios, Jesús los pagó. Los pecados pasados, presentes y futuros. Y entonces lo único que nos espera como creyentes es algún día estar con el Señor y recibir esa bendición de eternidad que tendremos con Él por siempre. No obstante, el Señor dice que los creyentes vamos a dar cuentas para recibir galardones o coronas por causa de nuestra fidelidad que mostramos al Señor aquí en la tierra. Cuando mostremos nuestras obras delante del Señor que hicimos en su nombre y para su gloria bajo su bendición, si fueron del agrado y dieron gloria al Señor, vamos a recibir, dice la Biblia, galardón, premio, reconocimiento. Y si lo que hicimos para el Señor como creyentes no agradó al Señor, la Biblia dice que no recibiremos galardón ni corona, no obstante, pasaremos a la gloria con el Señor, porque la salvación es un regalo, no es algo que lo obtenemos por obras, o porque nos portamos bien, o porque somos buena onda, o porque no soy tan malo. Nadie de los que estamos aquí merecemos el cielo, ninguno. Pero Cristo lo hizo posible cuando tú y yo lo reconocimos y lo aceptamos en nuestra vida como el Señor, como el dueño y como el Salvador. Y eso agrada al Señor, porque ese es el plan del Señor. ¿Verdad? Dice la Biblia que cuando venimos a Cristo, el Espíritu de Dios viene a morar, la tercera persona de la Trinidad. El poder de Dios viene a morar dentro del creyente. Y ahora si tú estás en Cristo, el Espíritu de Dios está ahí para ayudarnos a conocer a este Dios a través de la Biblia, para ayudarnos a discernir, a entender, a comprender la palabra de Dios. Es el Espíritu de Dios que está ahí para darnos sabiduría y entendimiento. La Biblia le llama que es nuestro compañero. Uno que es llamado al lado de otro, es lo que significa la palabra consolador, uno que es llamado al lado de otro. Entonces, como creyentes no estamos solos, el Espíritu está ahí, hablándonos. ¿Cuál es aquí lo que se espera? Yo pensaba en esta mañana, nosotros como creyentes, amados hermanos,
estamos capacitados por Dios para responder a lo que Dios demanda de nosotros. Porque el Espíritu de Dios muere en nosotros. Dios no te puede pedir a ti y a mí algo que Él sabe que tú y yo no podemos cumplir. Sería injusto de parte de Dios. Pero Dios es justo, es bueno. Él sabe que somos débiles y a Dios le encanta la debilidad, porque en la debilidad es cuando tú y yo nos damos cuenta de cuánto necesitamos al Señor, y es cuando buscamos a Dios, y es cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas. Cuando tú crees que te las sabes todas y te comparas con los demás y te sientes que eres mejor que el otro, o que tú buscas a Dios, ay, cuando tienes un problemita, ay, cuando, ¿para qué voy a molestar al Señor si yo puedo resolver esto? Es por decirlo de una forma chistosa. Pues haremos lo que tengamos que hacer así, pero no va a glorificar a Dios. De alguna forma te va a beneficiar, posiblemente a ti, en tus deseos. Porque así somos, ¿no? Siempre buscamos lo nuestro, lo que me conviene. Yo lo hago si hay algo para mí. Primero yo y después los demás. Parece que no lo expresamos, pero nuestros actos, nuestras acciones muchas veces hablan de eso. Y estoy hablando del creyente. Esto habla de una falta de crecimiento espiritual. ¿Qué significa una falta de crecimiento espiritual? Una falta de conocimiento de la persona de Dios que Él nos muestra a través de su palabra. Decimos que conocemos a Dios a través de Cristo, ciertamente lo hemos experimentado como Salvador y como Señor, si en verdad ha sido esto. Pero eso no significa que yo estoy conociendo a Dios. Alguien vino a pedir un consejo en alguna ocasión. Se sentía muy preocupado porque pues había problemas en el hogar. Había problemas con la pareja. Había problemas con los hijos. Y dice que él oraba al Señor pidiendo sabiduría, entendimiento, pero parece que Dios no contestaba. Entonces comenté, a ver, ¿qué te dijo el Señor hoy por la mañana? ¿Cómo que qué me dijo? ¿Eres cristiano? Claro. Entonces, ¿tienes comunión con Dios? Pues sí. Bueno, entonces, ¿cómo es tu comunión con Dios? ¿Que Él habla contigo y te habla personalmente y te dice a ti cosas? Dios nos habla a través de la palabra. Porque la Biblia literalmente es la palabra de Dios. La Biblia es un mensaje sobrenatural. No es un mensaje humano. Los que escribieron la Biblia fueron inspirados por Dios. Dios habló a través de ellos. Por eso cuando tú te llamas creyente y has experimentado esa salvación en Cristo y has vivido ese gozo, esa alegría, esa seguridad, esa certeza de que hoy eres diferente, que hoy eres amado por el Señor, ¿sabes por qué fue? Porque tú creíste en lo que decía la palabra e hiciste lo que la palabra quisieras para que tú conocieras a Dios. Entonces lo que te convirtió a ti fue la palabra, un mensaje sobrenatural.
Muchas veces se basan en libros de autoayuda y pensaban que dice fulano de tal y tal, y pensamos que es bueno su consejo. Bueno, posiblemente será algo que vale la pena posiblemente meditar, pero eso no es lo que cambia tu vida. El único que puede cambiar tu vida, transformar tu vida todos los días, es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si vamos a tener un avivamiento, ¿qué es un avivamiento? Vamos a comenzar por ahí. Aquí estamos tú y yo, hagamos de cuenta que tenemos aquí una fogata. Ahí está un brasero, como le llaman. Ahí está, le ponemos carbón. Después le ponemos lumbre. Se enciende un carbón, el de abajo, y el de abajo enciende al otro, y al otro, y al otro. Tenemos un gran fuego que calienta. Pero se empieza a apagar y empieza a ser menos la combustión, el calor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agarramos algún instrumento, un papel, no sé, y soplamos. Y entonces empieza a avivar el fuego. Y otra vez, y los de abajo comienzan nuevamente a tener combustión y empiezan a calentar y a encender o reencender o avivar más bien a los que están arriba. ¿Te das cuenta? Nunca se apagó, nada más que bajó, ya no calienta igual. ¿Sabes? Muchos cristianos aquí, hermanos, a veces estamos en Cristo. Y cuando venimos a Cristo, wow, yo no sé cómo fue tu experiencia, pero yo te aseguro a mucha gente que he escuchado en mi propia vida, ¿cómo fue tu conversión? ¿Qué pasó en tu conversión? Y siempre escucho eso, la mayoría de las veces siempre escucho no, hermano, fue algo que nunca había experimentado, fue algo que pasó en mi vida que me hizo sentir que algo había pasado. Me sentí amado, me sentí perdonado. Y entonces supe que Cristo había tomado control de mi vida. Y después a todo mundo quería compartirles a Cristo. A todo mundo quería decirles, Cristo te ama, mira lo que me pasó, mira lo que me sucedió. La gente me preguntaba, oye, ¿por qué has cambiado? ¿Y por qué eres así? ¿Por qué ya no otro? Porque Cristo me ha cambiado. Hoy no vivo para mí, para mis deseos, para lo que me gusta, para lo que quiero, para lo que se me antoja. Hoy vivo para lo que el Señor quiere de mí. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Y sabes lo que Dios quiere de ti y de mí? Como algo primordial, que lo amemos. ¿Y sabes por qué nos pide que lo amemos? Porque el amar a Dios va a traer las bendiciones a nuestra vida. Pero ¿sabes por qué al creyente le pide que lo amemos? Porque Él nos amó primero. En el momento en que Él viene a nuestra vida, tú empiezas a entender que Cristo te ama, que Dios te ama. Y ahora es proyectar ese amor de Dios hacia otras personas. Y ahí comienza nuestro peregrinar, nuestro caminar cristiano. ¿Cuándo? Cuando comenzamos a estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, podríamos quitar este cubo, si es tan amable. Gracias, hermano, muy amable. Entonces, un avivamiento, amados hermanos, tiene que ver con que nosotros, en lo personal y como iglesia, comencemos con una humildad, comencemos a reencontrarnos con el Señor. A buscarlo como hace tiempo no lo estamos buscando.
a responder como hace tiempo no estamos respondiendo. Hacer lo que Dios quiere que seamos. Una influencia hacia el mundo. Ahora, hablamos de que Dios nos va a pedir cuentas. Esto no tiene vuelta de hoja. Estoy hablando de los creyentes. Vamos a dar cuentas, hermanos. Una parte de la Biblia dice que estemos preparados para cuando el Señor venga por su iglesia, estemos preparados, porque si no estamos preparados, dice el apóstol Juan, que nos vamos a alejar avergonzados. Yo siempre cuando predico eso les digo, ¿usted sabe lo que es sentir vergüenza, hermanos? A veces tú te sientes avergonzado, te pones colorado y te quieres esconder porque te sientes tan avergonzado por lo que hiciste, que te descubrieron y es algo que te causa, híjole, difícil, ¿no? Bueno, si eso tú lo has experimentado, imagínate cuando estemos enfrente de Jesucristo y veamos que Él viene y entonces tú te alejas avergonzado porque dices, ahí viene mi Señor, ¿y qué cuentas le voy a dar? Desperdicié mi vida en Cristo. No crecí como Él quería que creciera. No ejercí mis dones como Dios desea. No fui generoso, guardé mis diezmos. Ciertamente, yo creo que Dios me salvó. Pero no he sido lo que Dios espera que yo sea. ¿Sabes, hermano? Hay una cosa que la Biblia, yo platicaba con alguien en estos días, le decía, tú sabes que la Biblia dice que Dios vive en su luz inaccesible. O sea que Dios está por encima de su creación. Dios vive en su trono de gloria. Dios es el creador de todas las cosas. Él es el todopoderoso, pero es el Dios santo, el Dios justo. En Dios no hay maldad. Es toda bondad, toda gracia, toda misericordia para nosotros. Quien se atrevió a desafiarlo fue el mismo Satanás, cuando era un ángel en el cielo llamado Lucero, donde este Lucero tenía una posición importantísima en la gloria del Señor. Pero el ángel es un ser creado, solamente Dios es increado. Entonces el ángel es una creación de Dios. Y entonces el ángel sintió el deseo de ser como Dios. Y armó una revolución. Y quiso destronar a Dios. Y millones de ángeles le siguieron. Pero entonces Dios, el Todopoderoso, tuvo que castigar a Lucero. Y lo expulsó de la gloria. A él y a todos los ángeles que le siguieron, llamados en la Biblia los ángeles caídos. Y los lanzó a las tinieblas, fuera de la presencia de Dios y del lugar donde Dios mora. Y a ese diablo
Jesús vino y lo derrotó y lo condenó al infierno. ¿Está bien? ¿Por qué te digo eso? ¿Quién puede traerle daño o dolor a Dios? Nadie, absolutamente nadie. Perdón, algo sí. ¿Sabes quién es? ¿Sabes? La única persona que puede traerle dolor a Dios, ¿sabes cómo se llama? Como tú, como yo. Cuando tú pecas como creyente, lastimas el corazón de Dios. Cuando tú y yo desobedecemos, traemos dolor al Señor. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ama, porque somos sus hijos. El que no está en Cristo no es hijo de Dios, solamente los que están en Cristo Jesús. Y Dios nos ama. Y entonces hay dolor. Allí en la eternidad, ahí donde está toda la paz, hay dolor. Cuando un pecador peca, cuando un cristiano peca, y más dolor cuando el cristiano no se arrepiente. Esto no quiere decir que dejas de ser hijo de Dios y que Dios te deja de amar, no. Simplemente piensa tú en un hijo tuyo que te avergüenza haciendo una cosa vergonzosa y te das cuenta y dices, wow, eso no es lo que yo le enseñé a mi hijo. Ahora todo el vecindario sabe y está señalando y está viendo. Yo cuando le enseñé esto a mi hijo, al cual lo amo profundamente, siento un gran dolor, una gran vergüenza, ¿verdad? Pues si tú siendo tan imperfecto y también cometiendo faltas, te puedes sentir avergonzado cuando un hijo hace cosas que no son gratas y que traen vergüenza a ti y a la familia. Imagínate al Señor, toda bondad, toda perfección, este Dios eterno que vive la gloria, se siente adolorido cuando tú y yo pecamos. Pero Él nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta es una promesa para el creyente, no para el incrédulo. Se está contando el apóstol Juan. Si confesamos nuestros pecados. Bueno, ahí está, hablábamos el domingo de eso, ¿verdad? Pues Dios está ahí para perdonarnos. ¿A qué horas? En todo momento que tú tengas conciencia de que el Espíritu está diciendo, eso no está bien, esto no glorifica a Dios, esto trae dolor al corazón de Dios, perdóname, Señor, perdóname por causarte este dolor, porque sé que me amas muchísimo. Entonces, si va a haber un avivamiento en su iglesia, debemos de estar muy prestos al Señor. ¿Sabes qué? Estaba yo estudiando qué significa cuando dice la Biblia que tengamos temor. Dice que estemos delante del Señor con temor y temblor. Algunos cuando no conocemos bien el idioma y la interpretación, lo que significa en el idioma de la Biblia, estas palabras, ¿verdad? En la parte teológica, pensamos que es que yo no quiero que Dios me vaya a castigar, y Dios me va a quitar esto, Dios me va a quitar lo otro, Dios esto, Dios aquello, Dios lo otro. Ciertamente esa es la culpa. Pero temor y temblor en la Biblia cuando habla del cristiano en un sentido donde el cristiano se está consagrando al Señor y tiene temor y temblor, ¿sabes qué significa? Significa que siente un gran pesar cuando lastima
el corazón de Dios. Porque ama a este Dios. Y lo puede amar, como decíamos, porque este Dios le amó primero. Entonces, cuando tú digas, hay que tener temor y temblor de Dios en un cristiano, en ese sentido de adorar, de reconocer a Dios, piensa en eso. Esto va a causar un dolor al Señor, yo no quiero. Y si ya lo hicimos, bueno, dice el apóstol Pablo, y si hijitos, y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bendito sea el Señor. Viene una segunda cosa, y ahí es donde quiero meditar y quiero terminar. Busca, por favor, segunda libro de Crónicas. Si hay alguien allí en tu lugar y no tiene Biblia, compártele. Segundo libro de Crónicas, allí en el Antiguo Testamento, después de Reyes. Viene primero de Crónicas, segundo de Crónicas, capítulo 7. Y allí, desde el versículo 1, me voy a permitir leer y quiero que me sigas con atención lo que dice aquí. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios al rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba de pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho, no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Al 8º día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes 7º envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia,
y si mandase a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Cuando vamos a la Biblia debemos entender que esto es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tenemos que entenderla como un único mensaje. Este mensaje que vemos aquí está en el Antiguo Testamento y fue dado al pueblo de Israel en el tiempo de Salomón. Si vemos la Biblia, Pablo dice en sus cartas que la iglesia de Jesucristo, los que han reconocido que son pecadores y han venido a un encuentro con Jesucristo, recibiéndolo como Señor y como Salvador, Pablo les llama el Israel espiritual. No quiero que confundan. Nosotros no somos el Israel del Antiguo Testamento. Somos la iglesia de Jesucristo en el Nuevo Testamento. El Israel del Antiguo Testamento es el pueblo de Dios, escogido por Dios con un propósito para que este pueblo diera a conocer la grandeza, el poder y el amor de Dios a la humanidad. Este pueblo falló en esto. Y Dios los disciplinó. Y les quitó ese privilegio. ¿Y sabes a quién se lo dio? A la iglesia. Entonces vino Jesucristo. Y Jesucristo formó otro pueblo. Ese es el pueblo de Dios que ha entregado su vida a Jesucristo. Y Pablo le llama el Israel espiritual. Entonces quiero decir que debemos de entender ese mensaje también para nosotros como pueblo de Dios, porque no es diferente al Antiguo Testamento. ¿Qué está diciendo aquí el escritor sagrado, inspirado por Dios? En David, tiempo atrás, el padre de Salomón, había nacido en su corazón el deseo de construirle un santuario al Señor, cosa que a Dios le agradó profundamente. Pero le dijo a su siervo David, pero no lo vas a construir tú, porque tus manos están llenos de sangre. Él era un militar. Tú no. Pero tu hijo Salomón sí. Y a Salomón se le pasó la estafeta y esta situación de construir ese templo del cual Dios ya había dado, por decirlo así, su visto bueno. Entonces muere David y comienza la construcción. Y entonces Salomón, ¿verdad?, guiado por el Señor, anima, incentiva, alienta al pueblo a ser generoso, a ofrendar, de tal manera que se construya un templo. Antes del templo se llamaba tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Era simplemente un lugar especial donde el pueblo cada vez que salía y caminaba por el desierto, entonces ellos levantaban un tabernáculo hecho de pieles, de telas.
Entonces tiene un lugar santo y un lugar santísimo y un patio, bueno, y ahí se hacían las ceremonias y se hacían los sacrificios. Y cada vez que ellos se movían, iban a otro lado, entonces se levantaba todo ese campamento, todo ese templo, y solamente los sacerdotes, los levitas, podían hacer eso. Eso era su trabajo. Pero llegó un momento en que ya se estableció, y con David, y David dijo, pues yo quiero. Y cuando David tuvo esto y comentó esto con alguien le dijo, oye David, hay alguien por ahí que dice que tiene una propiedad bastante grande para que tú construyas lo que nos has compartido. Y dice que no te cuesta nada. Dice que es gratis, que te lo regala, que eres el rey, que lo tomes. ¿Saben lo que contestó David? No. Sí, pero no. Porque yo no voy a ofrecerle al Señor cosas que a mí no me cuestan. Dile que ponga precio y yo lo pago. Y así fue. Como un paréntesis, cuando tú y yo vamos a dar algo al Señor, no esperes que alguien te dé para que tú des, que te cueste, porque tu Dios le costó a su Hijo darlo en sacrificio, sufriendo en esa cruz terriblemente, porque te ama y no te pidió nada. Simplemente que reconozcas y aceptes ese amor que Él te da, porque quiere que estés con Él en el cielo. Por ti y por mí, por nosotros mismos no podemos, pero Jesús lo logró. Claro que Jesús murió, pero a los 3 días se levantó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está vivo corporalmente a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. ¿Cómo entonces no me va a costar? Ay, no, es mucho dinero. Ay, no, es esto. Ay, no, aquello. Ay, no, eso. Ay, ¿para qué la iglesia? Hay gente que me dice, ay, la iglesia, ¿para qué quiere tanto dinero? Ay, ahí los hermanos. Ay, hermanos, hermano, por favor, ya, quítate eso. Un día vas a dar cuenta al Señor y tú crees que te va a decir, es muy sabio. No, qué bueno que no dices nada. Qué bueno. ¿Tú crees que Dios te va a decir eso? Y además Dios sabe lo que dice el Señor, que lo que demos al Señor, dice que Él nos los va a multiplicar porque Él es deudor de nadie. Si yo le doy un vaso de agua a un niño, Dios dice que Él lo va a reconocer y que Él lo va a devolver de alguna forma porque lo hizo en su nombre. Y Él no es deudor de nadie. Yo simplemente fui el portador en el nombre del Señor, nada más. Bueno, entonces, volviendo a esta parte de que estamos viendo de Salomón, entonces Salomón, pues, construye el templo con el pueblo. Y entonces aquí lo que estamos leyendo es cuando el templo, vamos a decirlo como decimos aquí, el templo se inauguró. Y entonces fue un hecho tremendo, donde Dios se manifestó grandemente, donde la gloria de Dios dice que llenó el santuario, porque a Dios le encantó. A Dios le encanta que tú y yo le honremos y le glorifiquemos, porque para eso nos llamó. Y cuando lo hacemos, estamos en su voluntad, y a Dios le encanta que tú y yo estemos en su voluntad, porque entonces estamos en un punto en donde Dios llena nuestra vida de bendiciones. Ahora fíjate bien, yo cuando hablo bendiciones, mucha gente lo piensa, ay bueno, si lo hago a lo mejor Dios me va a dar una casa nueva, a lo mejor me va a dar un coche nuevo, a lo mejor eso, a lo mejor lo otro. No, hermanos, por favor, no estamos hablando de eso. Claro que Dios lo puede hacer,
Estamos hablando de, ¿alguna vez has sentido un terrible miedo? Una angustia que no te deja dormir, algo que te persigue por semanas. Y por más que vas a ver al psiquiatra, al psicólogo y tomas los medicamentos, los depresivos, lo que sea, sigues igual. No hay nada que te dé tranquilidad. Te vas a Hawái, todo 15 días para que se te olvide y todo esté bien y ahí te distraes, pero cuando vuelves ya estás otra vez igual. Nada más aquietas el asunto, pero no desaparece. Por eso dice la Biblia, que por nada estemos angustiados, sino que traigamos nuestra petición, nuestra necesidad, nuestros miedos, nuestros temores, nuestras preocupaciones delante del Señor con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y cuando yo digo, y la paz de Dios, es una paz que se da en medio de tu conflicto. No cuando terminas tu conflicto, no cuando dices, ya todo está bien, no, se da allí en medio de tu conflicto. Es como decir, oye, te veo muy tranquilo, seguramente ya, por fin resolviste tu asunto. No, mi asunto ahí sigue. Y entonces, es que ahora tengo la paz de Dios. Y sé que Él tiene el tiempo para resolver este asunto. Y Él me da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ni me pides que te la explique, ni me pides que te la defina, porque no puedo, solamente la vivo. Y le doy gracias a Dios por ello. Esa es la vida en Cristo. Bueno, está aquí Salomón. Y todos vemos toda esta situación. Y hay una gran fiesta. El altar de bronce que se había construido no era suficiente para los sacrificios que se daban. Creo que habla aquí que Salomón había dado al Señor de su propiedad 23,000 ovejas para el sacrificio. Entonces era imposible. Entonces, ¿qué hicieron? Pues vamos a hacer una fiesta de 7 días. Y en 7 días vamos a gozarnos con el Señor. Y lo hizo el pueblo, y el pueblo se llenó porque fue del agrado del Señor. Y el lugar estaba lleno de la gloria del Señor. ¿Sabes de qué este lugar? Que yo calculo más o menos, aquí tenemos como 350 metros cuadrados, más o menos toda esta parte de aquí. Y este lugar es un lugar que nosotros como la iglesia de Jesucristo, la iglesia habla de personas, iglesia significa llamado afuera, y cuando tú vienes a Cristo, tú eres llamado de parte de Dios a salir fuera del mundo para entrar a una relación con Dios. Eres apartado, eres santo, significa apartado. Estás apartado para la gloria del Señor. Y Dios está trabajando en nosotros para que tú y yo entendamos para qué nos llamó, para qué estamos aquí y a dónde vamos. Wow. No hay duda. Cuando estamos en Cristo, hermanos, ciertamente somos personas falibles, seguimos fallando. Ciertamente ya no somos lo que éramos antes. Hoy Dios nos ha rescatado y nos está transformando día a día. Y esta transformación va a durar
hasta el día que Él nos llame a su presencia. Mientras estemos aquí, Él sigue trabajando en su pueblo, en sus hijos. Dice la Biblia que el camino a la perdición es muy ancho, porque el camino a la salvación es muy estrecho. O sea que todo el mundo va por el camino ancho y pocos están en el camino angosto. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Bueno, entonces, ahí está. Y termino con esto, con lo que está diciendo Dios al final, después de que ya termina la fiesta y el rey manda a todo mundo a sus casas y todos se van gozosos, bendecidos, y el pueblo está viviendo en ese momento, viviendo un momento muy especial, de mucha bendición de parte de Dios, antes incluso de la construcción del templo, en un momento de bendición para el pueblo. En este momento, en ese instante en que lo están haciendo, Dios seguía bendiciendo a este pueblo. Pero si vamos a la historia, tiempo atrás, siglos atrás, del tiempo de los jueces, por decir, desde que el pueblo estaba en el desierto, una vez que lo sacó de Egipto, el pueblo fue un pueblo muy contumaz. Un pueblo que le daba la espalda a su Dios, a su libertador. Un pueblo que lo traicionó, yéndose a la idolatría. Y Dios tuvo paciencia, misericordia. Dios tuvo bondad, ciertamente los disciplinó, pero nunca los rechazó. Hay una promesa en el Antiguo Testamento acerca del pueblo cuando Dios le dice al pueblo de Israel, en medio de esa situación que ellos vivían de rebeldía contra Dios, Él les dice, porque yo te tomé de los confines de la tierra. Le está hablando Dios al pueblo de Israel, a su pueblo. Yo te tomé de los confines de la tierra. Y de tierra lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, mi esclavo eres tú, mi sirviente eres tú, yo te escogí y no te deseché. ¿Qué les parece? ¡Wow! Pues Dios, pero si te están dando la espalda, Dios si vive en la rebeldía, Dios vive en la idolatría, ¿cómo les puedes decir? ¿Cómo les puedes mandar un mensaje decirles, yo te escogí? Yo te hice mi siervo, yo te escogí y no te deseché, no te negué, no te desconocí, sigues siendo mi pueblo. Y voy a trabajar contigo. Que los iba a disciplinar. Si tú eres un buen padre y te jactas de ser un padre, si hoy estamos en el Día del Padre, pues un buen padre es aquel que busca de parte de Dios la sabiduría para disciplinar a sus hijos cuando sus hijos se salen del propósito de Dios para la familia. Si tú eres un padre y no disciplinas a tus hijos cuando están en una situación de rebeldía, eres un mal padre. Porque no pones un límite a tus hijos. Y Dios, tú, yo somos hijos, ¿sabes qué? Dios nos pone límites. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios me ama profundamente. Si Dios no me pusiera límites, este hombre tan imperfecto, ¿dónde estaría? La respuesta es responder a Dios, ¿verdad? Perdóname, Señor, perdóname. Discúlpame. Estoy bajo tu disciplina, perdóname. Pero gracias, porque dentro del dolor de la disciplina
tengo la gratitud de saber que me disciplinas porque soy tu hijo. Porque si no lo fuera, ni te acordarías de mí. Yo tengo esa convicción de que el que no está en Cristo, Dios no mueve un solo dedo por ellos. Dios no disciplina a los que no son suyos. Ellos van de picada. No se trata si conocen a Dios, si van a la iglesia, que bueno, no se trata de eso. Se trata de que no han rendido sus vidas a Jesucristo, reconociendo que son pecadores y reconociendo que este Dios ha mandado a Jesucristo para que nos salve de un infierno. No podemos por nosotros mismos, pero Él, Jesucristo, vino a eso. Dice el versículo 14. Ya me perdí aquí. Bueno, está bien, el 7. 7:14, ¿sí? Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Te decía que ellos estaban pasando un momento muy positivo, de mucha prosperidad. Pero fíjate cómo habla en tiempo futuro. Les dice en tiempo futuro. El versículo 14 vuelve: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, es el 13, perdón. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Si se humillare mi pueblo, yo los voy a librar de todo esto. Pero si no, tendrán que vivir las consecuencias. Dios no tiene consentidos. Dios es un Dios santo y no puede pasar por alto el pecado. Tu pecado de hoy, tu pecado de mañana, como cristiano, no está ahí nada más. Jesús lo pagó a un precio muy alto. Dios no está creando hijos. ¿Cómo se llaman los hijos consentidos cuando se me fue la palabra? ¿Cómo? Mimados. Vamos a hacerlo así. No. Dios no está jugando con nosotros. Él nos ama. Y Él está en serio. Y espera que tú y yo lo amemos y estemos en serio. Y que creamos que Él nos va a bendecir. Y cuando tú o nosotros como iglesia nos demos cuenta que no estamos en la voluntad de Dios, entonces tenemos que hacer una cosa: si se humillare mi pueblo. Primero es la humillación. Primero hay que reconocer que Él es Dios, Él es digno, Él es santo, Él es todo. Él es el creador, Él es el Dios eterno. Y yo soy simplemente el siervo, no soy nada. Y a mí lo que me define como creyente es mi relación con Dios y mi deseo de ser su siervo y no aspirar a más. No aspiro a más que ser siervo, esclavo de mi Señor Jesucristo. Oye, ya tengo casi 42 años de creyente. He cometido muchas equivocaciones. He experimentado la disciplina del Señor.
pero he experimentado su gracia. Gracia es recibir de parte de Dios lo que yo no merezco. ¿Qué no merezco? Su perdón, su amor, su consuelo, su paciencia, su bondad. Él ha suplido todas mis necesidades a pesar de. Y sigue siendo fiel. Y yo sigo aprendiendo. Y me sigo dando cuenta que hoy soy más débil o más consciente de mi debilidad que cuando yo lo conocí. Porque si tú no estás consciente de tu debilidad, entre más conozcas al Señor, entonces no has entendido, no estás creciendo. Entonces, hermanos, si vamos a vivir un avivamiento en la iglesia, tenemos que comenzar humillándonos, llorando al Señor, para que nos mantenga en esa fidelidad, en ese conocimiento, en ese temor y temblor. Y aún cuando el Espíritu nos convenza de que hemos fallado, de que hemos lastimado el corazón de Dios, vengamos, humillémonos, digamos: Dios, perdóname, Señor. Y cuando este Dios escucha lo que hay en este corazón, wow, nos perdona. Así es Dios. Dios siempre escucha al corazón arrepentido, honesto, sincero. Y sale de aquí, no de acá, de aquí. Damos gloria a Dios porque tenemos a ese Dios, porque esta es su iglesia, porque tú y yo somos el pueblo de Dios, y porque esta promesa sigue siendo, y esta exhortación sigue siendo real para ti y para mí. Fue para el tiempo del pueblo de Salomón, es para nosotros también el día de hoy. Dios no ha cambiado, es el mismo Dios. Dios es el mismo hoy, ayer, hoy y siempre. Él no cambia, Él es inmutable. Él no es como tú y como yo, Él es increado, Él es espíritu. Lo conocemos a través de Cristo Jesús, porque Él es la imagen de este Dios, Cristo Jesús. Creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios que se manifiesta en estos tres oficios: Padre, Creador; Hijo, Redentor; y Espíritu Santo, Consolador. Entonces, hermanos, el día de ayer tuvimos una reunión, un grupo de hermanos que están al frente de algunos ministerios, y estuvimos aquí platicando sobre la próxima campaña que se llama Una vida con propósito, que literalmente significa 40 días de una vida con propósito. Y habla de 5 propósitos que la Biblia nos enseña son los propósitos de Dios que quiere que tú conozcas y que quiere que tú vivas y que tú te desarrolles en estos 5. A veces no los conocemos, a veces no sabemos. Quiero crecer, pero no sé cómo crecer. Tengo deseos, pero me hago bolas. No sé. Posiblemente porque no pones atención a tus clases, o porque no estás estudiando la Biblia, o porque no vienes a escuela dominical, o porque no estás preocupando en tu crecimiento espiritual y llegas al punto de decir: pues sí amo a Dios, pero pues no le entiendo. Hay quien dice: me hago bolas y con la Biblia mejor la cierro porque no le entiendo. Y eso no viene de Dios, eso viene del diablo. Y tú eres un cristiano y el diablo te puede engañar. Y si lo estás haciendo, te está engañando.
Bueno, no tienes de permitir esto, eres un cristiano y debes de decir, no más. No más, Señor, ¿qué es lo que quieres? Me voy a poner en manos de este líder, voy a hablar con el pastor, voy a hablar con los hermanos, voy a ponerme humilde y voy a decir, hermanos, necesito crecer, hermanos, necesito conocer a Dios, ayúdenme. Ya, quiero dejar mi orgullo y mi soberbia a un lado. Necesito. ¿Sabes qué necesitas? Lo primero que necesitamos es, ¿cómo se hace uno humilde? Cuando aprendamos eso y lo creemos, entonces podemos orar y Dios va a responder. Entonces prepárate para esa campaña. Va a comenzar el primer domingo del mes de agosto. Primer domingo, no es cierto. Primer domingo del mes de septiembre. Pero ya estamos en la precampaña, julio y agosto. Hay hermanos que ya tienen responsabilidades que las dimos el día de ayer y seguramente te van a buscar. O cuando tú sepas quiénes son, tú les puedes buscar y decirle, hermano, ¿en qué puedo participar en la campaña? Necesitamos sugieres, necesitamos mucha gente que participe en la campaña. Van a ser 2 meses de campaña. Pues ya platicaremos de eso. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, muchas gracias. Te amamos, Señor. Te damos gracias por haberte acordado de nosotros y haber enviado a tu Hijo Jesucristo a buscarnos y a salvarnos. Muchas gracias por esa oportunidad que nos diste. De entregar nuestra vida a Jesucristo. Hoy somos tuyos. Hoy te pertenecemos por la eternidad y nadie nos puede robar esa salvación. Gracias, Padre Celestial. Amigo, amiga que nos acompañas el día de hoy, has escuchado lo que es la vida en Cristo. Y para ello necesitamos que Cristo primeramente venga a morar en nuestros corazones. Y lo va a hacer cuando tú y yo reconozcamos que somos pecadores y que merecemos el juicio de Dios. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, es una muerte espiritual que se puede tornar eterna si nos vamos de este mundo sin conocer al Salvador. Pero dice, mas la dádiva, mas el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. ¿Te das cuenta que la salvación es un regalo? No es algo que te cuesta, ni es algo que tienes que pagar. Es algo que simplemente tienes que aceptar. Si crees que tienes la necesidad de un Salvador como Cristo Jesús. Tú no puedes cambiar por ti mismo, por mucho esfuerzo que hagas. Ninguna persona te puede cambiar. El único que te puede transformar y cambiar de adentro hacia afuera es Cristo Jesús. Y Él dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y te está buscando. Hoy estás escuchando la invitación de Él. Él dice, he aquí estoy a la puerta y llamo, dice Jesucristo. Si alguno oyere mi voz, este mensaje de salvación, y abre la puerta de tu corazón. Si tú la abres, dice, yo entro. Si no la abres, Él no va a entrar. Él no entra donde no se le invita. Pero si la abrimos, Él dice, yo entro y ceno contigo y tú conmigo.
entonces vamos a tener una comunión tú y yo por la eternidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente dile a Jesucristo en este momento: Señor Jesús, verdaderamente te necesito. Perdona mis pecados. Y toma mi vida, Señor. Hoy te reconozco y quiero aceptarte como el Señor, como el dueño, que es lo que significa Señor, como el dueño y Salvador de mi vida. Gracias. Es tu promesa. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Él es el Señor, bueno, somos salvos. Quisiera hacerlo el día de hoy. Quisieras entregarle tu vida. Yo no sé si mañana sea un buen tiempo, porque yo ni sé sin qué voy a vivir mañana. Yo lo único que sé es que si mañana no vivo, ya estoy en el cielo. No porque lo merezca, no porque soy digno, no, nada de eso, sino porque Cristo lo ganó por mí y Él es fiel a su palabra. Pero si no estamos en Cristo, ya no estaremos aquí, pero tampoco estaremos con el Señor. Por eso dice la Biblia que hoy es el día de salvación. ¿Estarías dispuesto hoy? Yo te invito, porque estoy hablando el nombre de Jesús. Él es el que cambia, es el que transforma, Él es el que está invitando. Yo solamente estoy diciéndote lo que dice la Escritura. No es una religión, no es una iglesia lo que te salva. Es una persona que dio la vida por ti, pero que se levantó de entre los muertos. Dio la vida para pagar tus pecados y Dios quedó plenamente satisfecho con el sacrificio de Jesucristo por tus pecados y mis pecados. Han sido perdonados totalmente. Los de ayer, los de hoy, los de mañana. Pero Él se levantó también para mostrarnos que Él tiene poder sobre la muerte. Él se levantó y anduvo en la tierra, corporalmente resucitado. Y corporalmente fue ascendido y está a la diestra del Padre. Y prometió que algún día va a venir por aquellos que hemos confiado en Él, para llevarnos a la gloria. Si es que ya morimos, vamos a ser resucitados. Y si viene y estamos todavía vivos, dice la Biblia, que seremos arrebatados a la gloria con Él. ¿No te parece lindo? Solamente es honra a Dios confiando en todo lo que ha hecho por ti. Entrégale tu vida. Yo quiero invitarte en este momento ahí, en tu lugar, con tu rostro inclinado, por favor, todos estemos con el rostro inclinado, estemos orando. Que allí, si hoy quieres por primera vez entregar tu vida a Jesucristo, yo te invito que alces tu mano allí en tu lugar. Y eso será señal de que tú estás entregando tu vida a Jesucristo. Álzala muy alto para que yo la pueda ver. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? Cristo está ahí con los brazos extendidos, diciendo cuánto te ama. No importa lo que digas, lo que hayas hecho, que la gente diga, Él te ama a pesar de lo que la gente diga o tú digas. Es que no lo merezco. No, nadie lo merece. Ninguno lo merece. Solamente Cristo nos da esa oportunidad. ¿No quiero extender la invitación? ¿Habrá alguien?
Habrá alguien que diga, yo entrego mi vida a Jesucristo. A Él le estás diciendo, no a mí, a Él le estás diciendo. Pero Dios quiere que lo hagamos público, porque no me avergüenzo de decirle a Jesucristo, yo te entrego mi vida. Él no se avergonzó de extender sus brazos para dar tu vida por ti. ¿Habrá alguien? Alza la mano, alta así para que yo la pueda ver si hay alguien, porque yo pues sí, ya estoy, que no veo bien y después no veo. ¿Hay alguien? ¿Uno? Bueno, Padre, está predicada tu palabra. Y dice que tu palabra nunca vuelve a ti vacía, porque vuelve con un no o vuelve con un sí. Pero gracias porque tuvimos la oportunidad de dar a conocer este Cristo precioso, maravilloso. Y gracias como iglesia. Y prepáranos para ese avivamiento. Santifica nuestras vidas y santifica esta iglesia. Que volvamos a ti con fidelidad, Dios. Deja que tu Espíritu nos convenza de las cosas que debemos de hacer para gloria tuya. Te lo agradezco todo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos,